Hola a todos, en este tutorial vamos a hacer un repaso de la herramienta de Chess Basic de la página web de lichess.org, un apartado que nos va a venir muy bien para todos aquellos profesores y profesoras que queramos dar ajedrez en nuestras clases. Tendríamos que venir al apartado de aprendizaje y en el primer apartado ya tenemos el Chess Basic. El Chess Basic está dividido en varios apartados. Tenemos un primer apartado en el que vamos a ver cada una de las piezas que hay en el ajedrez y ver sus características y la manera de mover y capturar. En el segundo apartado vemos los aspectos fundamentales del juego, como son la captura, la defensa, el juego, el combate, es decir, captura y defensa a la vez, el jaque en uno, salir del jaque, el mate en uno. Luego pasaríamos a un concepto un poco más complicado, en el que tendríamos sobre todo el enroque, la captura al paso y los casos de tablas, en el que veríamos los casos de rey ahogado, y además una manera bastante entretenida de ver cómo se colocan las piezas en el tablero, con algunos juegos. Y ya para finalizar tendríamos juegos para ver el valor de las piezas y, algunas combinaciones para hacer jaques en dos movimientos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Las piezas son todas iguales. Veremos que el juego consiste en capturar las estrellas en el menor número de movimientos que podamos. Para eso tenemos que conocer el movimiento de cada una de las piezas y saber cómo capturan. Veréis que a partir del tercer o cuarto paso de cada una de las piezas, pues ya la cosa se complica. De esta manera aquí, si por ejemplo, vamos a ver, moviéramos la torre y perdiéramos un movimiento en volver a situarla para poder capturar, como en esta, ya no nos daría 3 estrellas, sí que nos daría 2, por ejemplo, ¿veis? Bueno, y así con todas. Merece aquí la pena ver un poco el rey, que en el rey, claro, vamos a tener que ir moviéndolo uno a uno y vamos a ver cómo captura. Es interesante para explicar a los alumnos pues que el rey es una pieza de ataque interesante, sobre todo hacia el final del juego. Y interesante también ver cómo captura el caballo, porque a partir del cuarto nivel, pues la cosa, veis, ya se complica un poco. De manera que aquí no vas a hacer una captura a la primera, sino que vas a tener que salir, entrar, ir calculando los movimientos necesarios para capturar una pieza en cada movimiento. Bien, dentro del apartado de los fundamentales entraríamos ya en la captura. La captura consiste en ver las piezas que no están defendidas y capturarlas. En este caso, por ejemplo, capturaríamos un peón y después el otro peón, como siempre en el menor número de movimientos. En el segundo, como veis, no podemos capturar el peón porque la torre nos capturaría a nosotros. De hecho, si lo haces, ya te dice, error, tienes que volver a intentarlo. Entonces, habría que capturar primero la torre y después el peón. Pues así con todos. Para que veáis, por ejemplo, el quinto. Aquí, ¿qué pieza deberíamos capturar primero? Pues ya tenemos que prepararnos. Si moviéramos aquí o aquí, si moviéramos aquí nos capturaría. Entonces el movimiento sería ahí, capturaríamos a la dama, después capturaríamos este alfil y ya nos prepararíamos para capturar este peón y el otro. Pasaríamos entonces a la defensa. En la defensa lo que tenemos que hacer es ver las piezas que tengo atacadas y defenderlas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el primero de los casos. Pues en este caso vemos que tenemos atacada nuestra torre por el alfil y simplemente la movemos, como nos dice, para sacarla de ese ataque. En el segundo caso vemos que el caballo puede mover aquí, aquí, aquí y aquí, pero estas diagonales están controladas por esta dama, con lo cual cualquiera de los otros movimientos pondría a nuestro caballo a salvo. Y en el tercero de los casos vemos que aquí la pieza que tenemos atacada es el caballo, pero si sacamos ese caballo de ahí, vemos que queremos sacarlo, vemos que no tenemos ninguna casilla a salvo, dado que la dama controla todas las casillas a las que puede ir el caballo. Entonces lo que hay que hacer es defender ese caballo con nuestra torre. Y veréis que hay otro tipo de puzzles que
siguen con este concepto. Interesante para ver el tema de defensa. En el caso del combate, lo que tenemos que hacer es capturar las piezas enemigas sin perder ninguna de las nuestras. Entonces ya veis aquí, por ejemplo, el caballo está atacando tanto al alfil como a la torre, pero no puede capturarlos porque tanto el alfil como la torre están atacando este peón. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es defender mi peón, moviéndolo para que un peón defienda al otro y para salir del ataque del alfil. Y ahora ya sí que puedo capturar primero. Pero claro, ¿qué capturo primero, la torre o el alfil? Pues la torre no puedo capturarla primero porque el alfil la está defendiendo por esa diagonal, con lo cual primero capturaría el alfil y luego vengo aquí y capturo la torre. ¿Mm? Y bueno, los ejercicios de combate son todos muy parecidos. Primero salir del ataque y luego capturar las piezas que atacan. Lo mismo aquí. Veis que tengo que este peón está atacado por la torre, por el alfil. Pues lo primero que hago es defenderlo. Y después ya salgo de ahí, ataco la torre. Y luego ya me como ese alfil. Jaque en 1. Jaque en 1. Lo que tengo que hacer, vamos a venir al primer ejercicio que tengo ya aquí algunos lanzados. Lo que tengo que hacer es atacar al rey enemigo sin perder mi pieza. En el primer ejercicio es sencillo. Ataco, le doy jaque y conseguido. Pero ya veis que a partir del segundo la cosa se complica un poco. Si yo con la dama vengo a dar jaque aquí, este caballo me capturará. Vamos a probarlo para que lo veáis. Me captura y no vale. Entonces tengo que buscar una casilla mejor. ¿Qué casilla será? Pues ya venirme hasta aquí, que el caballo no me puede atacar. Lo mismo en este caso. Si yo vengo a dar jaque aquí, la torre me captura, con lo cual necesito una casilla diferente para poder dar el jaque, que en este caso sería esta. Estos ejercicios vienen bien para que vean los alumnos cómo un jaque hay que buscar bien la casilla con la que dar el jaque, porque muchas veces se lanzan a dar jaques y no se dan cuenta que la casilla en la que están dando el jaque está amenazada, con lo cual este ejercicio la verdad es que viene muy bien para entrenar este concepto. Vamos ahora a salir del jaque. En este apartado lo que tengo que hacer es lo contrario. Las piezas negras me están dando jaque a mí y yo tengo que salir del jaque y ponerme a salvo. En este caso me lo dicen. En el segundo, ¿qué haría? Aquí, pues ver qué casillas están controladas por las piezas enemigas y salir de este jaque. En este caso, por ejemplo, me valdría esta casilla, que no estaba controlada por ninguna. Aquí tengo el típico mate en escalera de las dos torres, pero tengo la posibilidad de salir del jaque. El rey no lo puedo mover porque en cualquiera de las 5 casillas que tiene para mover sería una jugada ilegal, dado que seguiría estando en jaque, con lo cual la única posibilidad que tengo es poner una pieza evitando ese jaque. Y en esta, por ejemplo, me está dando jaque un alfil y la única manera que tengo de salir de este jaque es capturando la pieza que me da jaque. Serían esas tres posibilidades: o quitar el rey del jaque, o interponer una pieza entre la pieza que me está dando jaque, o bien capturar la pieza que me da jaque. En este caso, por ejemplo, este caso es curioso, porque el caballo, claro, el caballo cuando te da jaque, la única posibilidad que tienes es o quitar el rey o capturarlo, dado que no puedes interponer una pieza porque el caballo salta. En este caso no puedo capturar con el peón, dado que la dama está atacando por rayos X a mi rey, y la única manera que tengo de salir de este jaque es capturando el caballo. Vamos a ver ahora el apartado de mate en 1. El apartado de mate en 1 es, como su nombre indica, ¿no?, buscar la casilla que da mate. En este caso nos la indica, sería capturar aquí el peón con la dama, dado que al estar defendido por el alfil, el rey no puede capturarla ni puede huir. Mate en un movimiento. En este caso, pues es el típico mate de la coz, en el que el caballo, al estar el rey encerrado por su propia torre y sus peones, al colocar el caballo ahí, es un jaque mate directo. Pues
aquí el mate en escalera. Esta dama está controlando toda esta columna y al mover la torre a la columna H le doy mate. Bueno, ya veis, es todo el rato qué pieza muevo para dar un jaque mate. Ya pasaríamos al intermedio. El primero, el de board setup, sería conocer cómo se sitúan las piezas en el tablero. Pero bueno, la verdad es que lo han hecho de una manera bastante divertida, porque lo ha planteado con juegos parecidos a los de cada una de las piezas. Entonces, bueno, la primera simplemente te dice que te enseña cuál es la posición inicial de las piezas y te dice que hagas cualquier movimiento que hagas va a estar bien. Y ya va a empezar por las torres. Lo primero que te dice que se ponen las torres, rooks en inglés, y que van en las esquinas, con lo cual pues te llevas cada torre a cada esquina. Este es muy fácil, ¿no? Te da las 3 estrellas, dado que la torre se mueve rápidamente, para los alumnos es sencilla, pero ahora llegan los caballos y hay que colocarlos cada uno en su casilla de salida, pero en el menor número de movimientos. Entonces el primero a lo mejor se ve fácil, pero os aseguro que con el segundo se lían y a lo mejor dicen, mira, pues vengo aquí que está muy cerca, pero entonces ya la han liado. Entonces el más rápido sería venir aquí y luego ya la casilla de salida. Lo mismo con los alfiles, el primero va directo, el segundo aquí y así con cada una de las piezas. Y el rey pues lo mismo, te lo traes a su sitio. Aquí viene bien explicarles lo de que la dama siempre va en su color y el rey en el contrario, que lo vean también con la dama negra que va en casilla negra y el rey negro en casilla blanca. Y pues ya os ponen aquí que los peones forman la línea del frente, ¿no? Y se puede hacer cualquier movimiento para continuar y ya os pasa lo siguiente. Lo siguiente que tendríamos es el enroque. Interesante para explicar a los alumnos cómo funciona este movimiento que les suele causar bastante problema. Nos enseña primero el enroque corto, que es el de la torre del flanco de rey. Se mueve el rey dos casillas hacia la torre y la torre le salta. Y el enroque largo, se mueve el rey 2 casillas hacia la torre y la torre le salta. Y ya empieza a poner ejercicios sobre cómo enrocarte. Claro, necesitas el espacio libre, con lo cual primero te marca qué enroque debes hacer, si el corto o el largo. Primero tienes que quitar la pieza de ahí y luego enrocar. Ahora ya nos va quitando más. Veis que tendré que mover primero el peón para dejar paso al alfil, luego el caballo hacerlo saltar y ya poder traer el rey al enroque. Y ahora nos lo pide pero con el largo. Claro, aquí ya lo tenemos más complicado, en el menor número de movimientos, como siempre. La manera de hacerlo es salir con el peón en D4 y ya quitar la dama, quitar el alfil, quitar el caballo y venir a hacer el enroque. Nos explica aquí, también nos viene bien para explicar este ejercicio, que cuando una de las torres ya se ha movido, este enroque, como veis, está en rojo. Ese enroque no es posible, con lo cual el único enroque en este caso es el enroque largo. El corto está invalidado. Y aquí nos explica que no se puede enrocar cuando una de las casillas por las que el rey pasa al ir a enrocarse, porque el rey se mueve aquí 2 casillas y pasa por lo tanto por una casilla amenazada, entonces el enroque no es posible. Hay que evitarlo. Entonces, pues por ejemplo, podemos evitarlo poniendo un peón aquí y entonces la casilla ya no está amenazada y el enroque puede tener lugar. Y aquí pues un poco lo mismo. Tenemos una casilla amenazada por este caballo. Lo que tenemos que hacer es eliminarlo, pero es que ahora el alfil también nos damos cuenta de que está atacando a la torre, por lo cual la torre no se puede mover de ahí. Tenemos que colocar un caballo y ahora ya sí el enroque puede tener lugar. Y bueno, pues pasaría lo mismo ya, pero esta vez con el enroque largo. Y ya os lo dejo a vosotros que lo veis, pero veis, estas 2 casillas están amenazadas. ¿Qué habrá que hacer para salir de ahí?
Siguiente apartado es para explicar un movimiento característico de los peones que se llama la captura al paso, en passant. Vamos a explicar el primero. La captura al paso es un movimiento especial del peón que se le da a los peones que llegan a la quinta fila, y es que cuando el contrincante mueve un peón de salida 2 pasos y lo pone a la par de nuestros peones en quinta fila, el peón de blancas puede comerse al peón negro haciendo como si estuviera en una casilla anterior, es decir, comiéndoselo una vez haya pasado. Porque claro, se entiende que el peón ha movido y ha pasado por esta casilla, y entonces el peón se lo puede comer, ¿vale? En el segundo ejercicio nos explican una cosa importante, y es que este movimiento de captura al paso hay que hacerlo justo después, o sea, en el movimiento siguiente a que el peón haya movido esas 2 casillas. Por eso en este caso sí puedo comerme este peón al paso, no puedo comerme este porque este ya había movido. Y entonces el peón que acaba de mover es este y es el único que me puedo comer. Importantísimo también, en este tercer ejercicio vemos que se hace desde la quinta fila. No se puede capturar al paso desde la sexta, porque nos meteríamos ya en la fila de peones contraria. Solo es posible en los peones que han llegado a la quinta fila, en el caso de las blancas, sexta fila si fuera el caso de las negras. ¿Veis? Solo podría comer con este peón. Aquí que, bueno, ya sería ir completando, ¿no? Pues ya me hacen uno, me hacen el otro, me hacen el otro, y ahora sacarán este y me hacen el otro. Pues un poco ejercitar lo que acabamos de hacer. El siguiente apartado sería el de tablas. Aquí vamos a ver que sobre todo nos explica el concepto de rey ahogado. Un rey ahogado es aquel que sin estar en jaque, muy importante esto, sin estar en jaque, no tiene ningún movimiento legal, ni ninguna pieza que tenga el rey negro. En este caso veis que si yo muevo el alfil aquí, voy a quitarle al rey todos los movimientos que tenga, dado que solo está el rey en el tablero de las negras. Estas 2 casillas no puede ocuparlas porque las amenaza la torre, y al mover el alfil a esta diagonal negra voy a amenazar esta casilla, de manera que cuando yo ponga el alfil ahí, el rey no va a tener movimiento, va a estar ahogado y por lo tanto la partida va a acabar en tablas. ¿Lo veis? Al tener esas 3, ese rey está ahogado. Tablas. Vamos a ver el siguiente para que veáis otra vez. Aquí veis que tengo estas 2 ocupadas. La manera de dejar al rey ahogado va a ser atacar estas 2. ¿Cómo? Pues con este caballo, al mover aquí, voy a conseguir atacar esas 2 casillas. Y dado que esta y esta van a estar controladas por las piezas blancas, el rey, sin estar en jaque, se va a declarar ahogado. ¿Qué pasa? Que hay una pieza más, que es el peón, pero no puede mover precisamente porque el rey se lo impide. Con lo cual, al mover este caballo, el rey quedaría ahogado y la partida que las blancas tenían ganada quedará en tablas. Vamos a ver un ejemplo más. Ya veis que aquí el rey no está solo, tiene muchos peones en este caso, pero tanto este como este están bloqueados por las piezas blancas. El único movimiento que tendría el rey ahora sería mover aquí. Vemos también que esta torre amenaza toda esta columna y que este alfil amenaza esta diagonal. Si yo consigo colocar una pieza que le amenace estas 2 casillas de salida, que es con el caballo ahí bloqueando al peón y atacando esas 2, voy a conseguir que este rey esté ahogado. Interesante concepto también, que es uno de los errores en los finales de las personas que empiezan a jugar ajedrez. Empezar a intentar dar jaque mate al rey contrario y acabar ahogándolo. El apartado ya está dentro de avanzado y sería el valor de las piezas.
Aquí nos sale el valor de cada una de las piezas: el peón 1, caballo y alfil 3, torre 5 y dama 9. El rey vale lo que vale la partida. El juego consiste en capturar la pieza de más valor del contrincante sin perder tu pieza. En este caso capturaríamos la dama, que es la que más vale, y ya nos dan las 3 estrellas. Pero ya vemos que en el segundo podemos capturar el peón, el alfil y la torre. La pieza que más vale es la torre, pero si capturamos la torre, el alfil, ya veréis, nos va a capturar. Con lo cual, mal negocio. En este caso lo que vamos a hacer es capturar el alfil. También interesante porque muchas veces los alumnos van como locos a capturar la dama o a capturar las torres y pierden mucho material sin prestar atención. Aquí tenemos a nuestro rey en jaque. Está dándole el jaque esta dama y tenemos que salir de ahí. La dama no nos la podemos comer porque está defendida por el alfil y por la torre. Así que tenemos que pensar qué pieza de más valor podemos quitarnos. En este caso tenemos que salir del jaque y tenemos que capturar, con lo cual la única que podemos capturar ahí es el caballo. Y bueno, pues en esto consiste. Ya veis, nos va marcando todo el rato el valor de las piezas para echarnos una mano con esto, y lo que hay que decidir es qué pieza capturo. Esta demostración del Chess Basic de Lichess, ya solo nos queda el apartado de jaque en 2, bastante divertido para los alumnos, pues como su nombre indica, es dar jaque en 2 movimientos. Con 2 movimientos tengo que conseguir dar jaque al rey contrario sin que me eliminen la pieza a mí, ¿vale? Pues ya veis, por ejemplo, en este caso, si empiezo a mover el caballo por aquí, el alfil me captura, con lo cual no vale. Necesito buscar el jaque de otra manera. 1 y 2. Validado. Espero que os haya gustado este tutorial y os animéis a utilizar estos juegos y esta página en vuestras clases de ajedrez, que vienen muy bien. Nos vemos en otros tutoriales. Muchas gracias.